Vamos a empezar la segunda charla de este Haris, que tiene como título Un horizonte de gracia. Un horizonte de gracia. La gracia ha sido como un tema radical, fundamental, esencial en estos encuentros, porque somos agustinos, agustinas, porque somos cristianos, fundamentalmente, ¿no? Y el tema de la gracia, sin la gracia, pues tampoco hay posibilidad de seguimiento de Jesucristo. Y vamos a hacer una cosa, vamos a quitar esto. ¿Me oís bien, verdad? No hace falta micro. Vale, y si no, yo me decís, por favor, más alto, para no oír ese ruido de fondo. Bien, os decía que os voy a hablar de un horizonte de gracia. Es una reflexión mía, personal, sobre el tema, y quiere ser una ayuda para todos nosotros que empezamos Haris dando gracias por esta 25 edición, ¿de acuerdo? Por lo tanto, está muy encajado dentro de lo que estamos celebrando, ¿no? Lo que voy a hacer, fundamentalmente, lo primero es, pues voy a partir de un tema que a mí me ha hecho pensar, ¿no? ¿Por qué la gracia para el hombre? Y si la gracia alguna vez el hombre la ha recibido como debe, ¿no? Y la ha reconocido, ¿y por qué no la ha reconocido? ¿No? Ese es un principio del que parto, y luego también me voy a centrar fundamentalmente en el reconocimiento de ella, ¿no? Hay que ir reconociendo la gracia, lo voy a hacer a través de la gracia del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo, ¿no? Y para terminar y concluir con la respuesta que debemos a ella, ¿no? Yo creo que va a ser una charla pedagógica, ¿no? En verdad que os va a ayudar a que entremos en este tema de manera muy sencilla y también muy clara. ¿Alguien está ahí intentando entrar? Que entre o que salga. Bueno, empezamos, ¿de acuerdo? El primer punto del que os voy a hablar es la envidia primigenia. Cuando yo quise empezar a pensar sobre la gracia de Dios, ¿no? Se me ocurrió entrar en el tema fundamental de los tiempos primordiales, ¿no? La historia de ángeles y de hombres cuyo motivo fundamental para el alejamiento de Dios había sido una envidia provocada por un orgullo, una envidia de alguna manera, una envidia muy grande, en ese grito de querer ser como Dios, ¿no? En ese querer ser como Dios, el hombre, de alguna manera, usurpa o desea usurpar lo que solo a Dios le compete, ¿no? No bastaba solamente con querer ser como Dios, no era solamente un tema de orgullo, ¿no? Sino que de alguna manera era un tema fundamentalmente de envidia del hombre, porque Dios aparecía al hombre con unos valores de los cuales el hombre se debía sentir muy carente de ellos, cuando la envidia le catapulta, ¿no?, a alejarse de ellos. Bueno, yo esto, como os digo, me parecía un interesante modo de empezar, ¿no? Este hombre, esta tentación original que se materializa fundamentalmente en recrear una existencia libre de toda tutela, libre de todo Padre, libre de todo Dios. Y eso sí, usurpando, claro, la divinidad, ¿no? El atributo prerrogativo. Matar a Dios no significa quedarnos sin dioses, pero los dioses somos nosotros. El gran grito de la filosofía del siglo XIX: no nos hacen falta dioses, nos bastamos con nosotros mismos. Nosotros somos los dioses esperados. Nosotros somos los dioses esperados. Esto, que parece que es una historia, ¿no?, que la miras hacia atrás, es decir, vas como a los orígenes y dices, Dios mío, pero si esto, fíjate, ¿qué sucedió? Es la manera de explicar el origen mismo, ¿no?, de todo.
era el pecado de los ángeles. Este Luzbel que se convierte en Lucifer, ¿no? Porque grita, como dice Jeremías, ¿no? Grita, no serviré. Es el grito del ángel más bello, ¿no? Del grande, del más dichoso, ¿no? De las criaturas. No serviré, como dice Isaías, ¿no? El grito de Luzbel, seré igual al Altísimo, ¿no? Seré igual al Altísimo. Pero este grito no es tan lejano, aunque volvamos hacia atrás, no es tan lejano. Este grito ha salido, ¿no? Ha salido de ese enclaustramiento del pasado y ha ligado toda nuestra historia humana precisamente con los mismos tintes, ¿no? Si yo hace poco recordaba también a un grupo de personas, pues la influencia pelagiana, ¿no? Que ha habido no solamente en el momento de Pelagio, ¿no? No nos hace falta más fuerza que la que tenemos los humanos por nosotros mismos, no hace falta tanto Dios, ¿no? Para servir a Dios. Digo, nosotras, nuestras fuerzas nos bastamos. Bueno, pues yo creo que a veces, ¿no? En nuestro mundo actual también esto se deja notar, ¿no? En este, yo me río un poco de esto, ¿no? Pero en este tú vales mucho, chica, baby, tú vales mucho, tú puedes, todo lo puedes hacer sin necesidad de otros, basta que te pongas tú de lleno lo que quieras. Si quieres puedes, ¿no? Si quieres puedes, pero si quieres puedes es un resto, de este pelagianismo, de esta confianza absoluta en el hombre, descartando la necesidad de la intervención en la vida de otro. Se descarta. La psicología, estamos invadidos por la psicología. Entonces el psicologismo se nos ha metido por ahí. Pues, bueno, digamos ya otras cosas también, donde el hombre se queda es el gran Dios, ¿no? Esta frase que nosotras parimos, nosotras decidimos, es evidente, que nosotros, primero nosotros, segundo nosotros y tercero nosotros, ¿no? O mejor dicho, nosotros somos todavía muy generosos, primero yo, segundo yo, tercero yo, ¿de acuerdo? O sea, esta envidia que lleva al ser humano a usurpar un atributo a Dios, y que a la vez se conjuga, y esto nos debe hacer pensar en que este optimismo en que el hombre lo puede todo por sí mismo, no erradica ese otro hombre que continuamente se apuesta en la plegaria, en la petición, porque reconoce su límite, porque reconoce su fracaso, y no le queda más remedio que implorar la asistencia de otro. Junto a tanta envidia, ¿no? Junto a tanto deseo de que no existan paternidades, también es verdad que el hombre no cesa, ¿no?, de invocar a alguien que le eche una mano. Yo, para empezar, me hacía estas preguntas. Os lo voy a decir. A lo mejor nos da tiempo a copiarlas, pero retenerlas. ¿Qué terrible escasez humana le ha obligado al hombre al robo, al hurto? ¿Qué escasez? Experimentada en lo más íntimo del corazón, ¿no?, le ha llevado al hombre y les llevó a los ángeles a llegar hasta el hurto de la divinidad. ¿No estaría justificada la envidia del hombre hacia Dios? Es que es verdad que a lo mejor el hombre ha quedado demasiado disminuido, en que Dios es enormemente grande y la pobre criatura era tan sumamente ridícula que la pobre ha dicho, para esto estamos aquí. ¿Podría existir a lo mejor una justificación de la envidia humana hacia Dios? ¿Ha cumplido, ha satisfecho Dios ese anhelo del hombre? Otra cosa que podríamos preguntarnos. Es que Dios no ha llegado a satisfacerme el corazón, ¿no?, a darme lo que quiero. Entonces anhelo lo que Él tiene y se guarda, y no me da. ¿Me entendéis?
¿Por qué el hombre no se siente beneficiario absoluto de Dios? ¿Por qué el hombre no siente la dádiva de Dios? ¿Es que realmente el hombre no recibe nada de él que le compense como criatura? Haces esta pregunta en primera persona. ¿Recibimos algo de él que nos compensa como criatura? ¿O no sentimos que recibimos nada de él que compense esta pequeñez y esta pobreza, este límite que tenemos? Y entonces, evidentemente, estamos muertos de envidia y a este Dios, en el momento que se deje la puerta abierta, le hacemos el robo del fuego. Robamos este fuego a los dioses. Y la última de las preguntas. ¿No hay nada por lo que el hombre deba dar las gracias a Dios? No hay nada por lo que el hombre deba dar gracias a Dios. Bueno, pues esta última de las preguntas me lleva a entrar en el segundo punto, que sería justamente el reconocimiento de la gracia. Esta pregunta también hacéosla a vosotros, ¿No hay nada por lo que yo deba dar gracias? La vida ha sido tan sumamente nefasta, es tan corta esta vida, es tan pobrecita que no merece la pena dirigirme a nadie para agradecer. Vamos a hacer una revisión, ¿os parece? Hacemos una revisión creciente, muy rápida, porque hay muchas cosas que hacer. Parto de una frase que me gustaba mucho de Pedro Salinas, que seguramente en La Voz Así de Vida habéis leído alguna vez. Ya decía Pedro Salinas, hablando de su amada, el futuro se llama ayer. Para justificar que hay un horizonte de gracia, hemos de saber que la gracia está en el origen. ¿De acuerdo? Si el título de esta charla es un horizonte de gracia, no podremos defender que nos espera una gracia allá como horizonte si acá y ayer no reconocemos esa gracia. Dios es un ser gracioso. Lo sabía. Lo sabía. Es un ser gracioso. Es un ser que da de balde, por gracia, que tiene atractivo, que atrae porque tiene gracia, que tiene donaire, belleza, que es hermoso, que es generoso, es gracioso. Es que nos hemos ido a la tercera de las cosas que dice la RAE. Es un chistoso. También, unos chistes de Dios. Dios es un ser gracioso y el hombre es un ser agraciado. Porque Dios es un ser gracioso, el hombre es un ser agraciado. Y la gracia, fijaos, ¿sabéis lo que es? La gracia es el modo de acceso que tiene Dios al hombre. La vía creada solo por Dios para acercarse al hombre. Solo un Dios gracioso pudo abrir este camino. Estaba tan deseoso de dar y de darse, ¿no?, que se hizo él a sí mismo gracia para llegar. Nos conquista la gracia. Nos conquista la gracia. Dios se ha dado al hombre para ser conocido, creído, amado. Dios no ha hecho al hombre y ha desaparecido para dejarle ser solo y a su aire, retirándose para darle espacio, como si Dios y el hombre no pudieran estar juntos, para evitarse las mutuas envidias. En un momento dado, os voy a decir que esta era la concepción justamente del mundo griego. Unas envidias entre los dioses y los hombres. ¿Habéis leído la mitología? Pues léela, porque dices, esto no es Dios. El hombre estaba tanteando, pero este no es Dios.
Si había un hombre que destacaba, un Dios iba tras él. O sea, aquí era alguien fuerte, porque él no le está quitando la primogenitura. Si un Dios era muy fuerte, el hombre se sentía pequeño, intentaba luchar. Era una lucha constante entre los dioses y los hombres, los titanes y los hombres. Ese no es. Dios y el hombre pueden convivir, no se restan nada. Porque el hombre que reconoce a un Dios amor, se está reconociendo a sí mismo como lo que es, criatura del amor, criatura agraciada, creada de ese amor, creatio ex amore, creada por el amor. Eso es el hombre. Por lo tanto, la gracia es el camino empleado por Dios para acercarse al hombre. El modo de amar a Dios al hombre, la concreción de ese amor infinito y fiel, es la gracia. Presente en el mismo hecho de la creación, convirtiéndose la gracia en el instrumento necesario para entablar una relación con el hombre, siendo la gracia la posibilidad que tiene el hombre de ser el diseño que Dios ha pensado para él. Y también la estancia última y definitiva de la existencia humana, el horizonte que nos espera. Fuente y meta. Suelo firme. Fuente y meta. Y suelo firme. Sin la gracia el hombre no camina en esta vida, no puede caminar. Vamos a la gracia abundante de un Dios que ha venido a decirme, a mí personalmente, cuando vuelva te lo pagaré con creces. Que me ha dicho bienaventurado, porque heredarás. ¿De acuerdo? Que se ha convertido en origen y en meta, la gracia. La gracia es la constante muestra del amor de Dios al hombre, la superabundancia del amor, que evita, por lo tanto, la envidia y que a la fuerza genera la gratitud. La gracia es evidencia de su presencia, lo que nos hace atender a su cercanía invisible, que se hace presente de mil maneras. Es decir, ¿qué es la gracia? Saber que si Él no estuviera aquí conmigo, yo no sería. Que si Él no estuviera y no me ayudara en todos los momentos de mi vida, yo no sería. Sin mí no podéis hacer nada. Esta es la frase de la gracia. Este es el Dios que se hace presente en la vida del hombre. Por lo tanto, gracia es lo más evidente. Dios está. Pero ¿cómo pude hacer yo esto? Con mis solas fuerzas. Yo, que soy tan limitada, tan pobre, pecadora. ¿Esto qué ha pasado? Estaba Él. Si no, yo no podría. Esta es la constancia que cada uno puede tener de su propia vida. Yo no puedo. Esto será obra de la gracia, porque yo, conociéndome y sabiéndome, no puedo. Pero la gracia es así, se hace presente. Es la evidencia de su presencia. A Dios se le ve así, por pura gracia. ¿De acuerdo? Aprendiendo a detectar la gracia. ¿De acuerdo? Como un aroma. ¿De acuerdo? Como una presencia que te acompaña en la vida. Esta gracia de un Dios que quiere estar. ¿Es gracioso? Dios. ¿Estamos de acuerdo? Dios sí, ¿no? Vamos a verlo, ¿no? Por lo tanto, la experiencia cristiana, solo hay experiencia cristiana, ¿no? Cuando esto que está ahí puesto, ¿no? Gracia tras gracia, se ha hecho experiencia propia. Es verdad. Es verdad. A través de Él, en mi vida, he podido experimentar gracia tras gracia. No te dan una y te apañes como puedas con esta, estíralo, como cuando te daban la paga los domingos. Mira, el otro día hablábamos en comunidad. A mí cuando yo tenía 10 años me daban 5 pesetas. ¿5 pesetas? ¿Y cuánto daba eso? Uy, para chipas, chicles, cines, para todo. Ahora no da para nada. Pero antes estiraba. No.
No, 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 no. En Jalis hemos hablado de este tema muchas veces, ¿no? Ha habido momentos preciosos en los que hemos contado incluso documentos, textos literarios, donde la gracia que un día se te da, ¿no? Y crees que la has perdido y la has perdido para siempre, y de repente, ¿acordáis el famoso Santo Bebedor, el gran libro que os aconsejo que leáis de Roth, ¿no? En el que este señor, lo cuento porque muchos seguramente no lo conocéis, este señor que se quiere quitar la vida porque es un desastre y demás, ¿no? Y va a las orillas del Sena y se va a tirar, y en el momento de tirarse aparece un señor con un bombín, ¿no? Y con una cacharita, le dice: perdone, ¿me podría hacer usted un favor? Es hombre que se va a tirar a la Sena, está entre la Sena y el favor. Bueno, pediré por el favor, ¿qué pasa? Mire, 200 francos, para que usted los lleve a la iglesia de San Agustín, donde está la imagen de Teresita de Lisieux, porque le debo esto a Teresita. Se lo lleva usted, le coge los 200 francos, se va hacia allá, pero en el intervalo, en el ínterin, acuden sus antiguas amigas, ¿no? Oh, mire, pero que tal, le den los 200 francos, los gasta en todo el día, con las amistades. Al amanecer, vuelve otra vez, ¿no? Al Sena. Tengo remedio. Encima, la deuda de otros sin pagar. Se va a tirar, y aquí que aparece un señor con un bombín, con una cacharita. Perdón, ¿me puede usted hacer un favor? Le tengo que perdón, es que me pasó. No, perdón, yo a usted no le conozco de nada. Mire, es que debo a Teresita de Lisieux 200 francos. ¿A usted no le importa ir a la iglesia? Esta no se queda, está tonto, loco. Bueno, 200 francos. Voy a cumplir la deuda. Lo guarda, pero aquí que en el camino vienen los 1000 amigos de perrerías antiguas. Le dicen: oye, ¿qué te parece de una confichuela? Decisión, confichuela. Al final, llega la noche, llega la mañana, vuelta al Sena, se va a tirar, y vuelve un señor con bombín y cacharita, le dice: tengo una deuda. Y este hombre no le queda ya más remedio que rendirse a la gracia, coger los 200 euros, francos sería, porque era hace tiempo, los 200 francos, cogerlos y ir camino a la iglesia. Entre medias, mientras aceptan ellos y las ellas de todos los mundos, arrastrándose consigue llegar. Muere justamente en la iglesia. Y los 200 francos se depositan en el castillo de Teresa de Lisieux. ¿Entendéis? Es esta gracia, una caridad. ¿Vale? De esta gracia hablamos, que seguramente todos hemos tenido en nuestra vida, ¿no? Experiencia de ella. Por lo tanto, es esta gracia tras gracia que le hace también, esto dice Juan en el prólogo, que le hace también a Pablo decir todo es gracia. Y bueno, esto es una exageración de Pablo, es una hipérbole, ¿no? Es la experiencia cristiana. Es una experiencia fundamentalmente cristiana, que llega al exceso, a decir: pero bueno, pero si todo me viene por él, a comprender que sin Dios ya la vida no sería vida. Por lo tanto, si lo sigue siendo, es porque aquí hay una sujeción de la gracia, que me ata a la existencia, que me ata al amor, a la esperanza, a la fe. Bien, la gracia que nos viene del Padre. Vamos a ir. Dios Padre es la fuente. Y por eso precisamente es totalmente, absolutamente fascinante. Este principio y origen que tiene la fe es inaplicable. Decir que Dios Padre es el principio, que todo don viene de Él, es como decir un balbuceo en los primeros mesecitos del niño, que no dices nada, ¿de acuerdo? Para todo lo que te queda por decir. Dios es Padre, amor incondicional, precedente, infinito, bueno. Es el amor que nos precede. Todo, por ello,
es regalo, dádiva. Incluso una dádiva para nosotros mismos. Yo soy un regalo para mí mismo. No somos los primeros en amar, menos en amarnos y darnos a nosotros mismos el ser. La clave cristiana es esta experiencia de he sido amada, que concluye que hay otro que amó primero. La mayor certeza que me hace vivir en gratitud, porque conozco la gratuidad. Si puedo responder de algún modo a la gracia, es porque vengo de ella, porque venimos de ella. Algunos sitios, por ejemplo, de esta gracia que me viene del Padre, la creación como gracia. El cielo y la tierra con todo lo que contienen y se nos ha dado, donde desarrollo mi existencia. La vida como gracia. Soy criatura divina. Él ha dicho, quiero que seas. Y eso equivale a pertenecerle, a serle suya. Somos seres dados. La vida nos ha sido dada con infinita generosidad. La hemos recibido. Vivir es ya gracia. Vivir es ya una gracia. La fe, muy deprisa, ser hijos de aquel que nos ha dado la vida. Ser hijos, eternamente hijos. Esta es la fe. El don de la fe, el bautismo, es el regalo mayor recibido. Hacernos hijos de Dios, la ofrenda de pertenencia que dé a la vida una orientación de plenitud y de sentido, de amor trascendente y concreto, frontal, auroral y crepuscular. Dios al principio y Dios al fin. Dios, nosotros cantamos mucho esto, ¿no? Al final, solo tú. Esta es la certeza del cristiano. Hay algo inconmovible, porque Él es Padre. El amor de Dios se convierte en la causa del amor que me tengo a mí misma y que tengo a los demás. ¿Puedes repetir esta frase? Uy. Esto me ha recordado una cosa muy graciosa, que un día en una frase empezamos nosotros en un encuentro. ¿De dónde venimos? Y era una frase para empezar una charla. ¿De dónde venimos? Y dice alguien, nosotros hemos venido por la 62. Nos habían dicho que era la 6. No, ahora cómo recojo yo. A ver. El amor de Dios se convierte en la causa del amor a mí mismo. Y el amor que tengo a nosotros. El amor que yo recibo de Dios es la causa del amor que me tengo a mí. Yo no tengo causa para amarme. Mayor la de haber sido madre. ¿Me entendéis? Pero esto hasta en el amor humano se descubre. Es decir, hay gente que no se ama hasta que no le aman. Vamos, esto podemos contar anécdotas, historias, ¿no? Cuando uno se enamora, parece que nació Lucero, ¿no? Es decir, nosotros una chica, una niña que no, pero amigo, fue amada y ya pareció que se rehizo, ¿no? La cosa, el amor es la causa. Haber recibido el amor es la causa, de que yo pueda amarme a mí misma. Por eso, imaginaos, psicólogos del mundo entero que estáis aquí, ¿por qué hay gente que no se ama? ¿No? Que no tiene la herramienta, no tiene el instrumento, ¿no? La compañía de Dios es una gracia. Dios es el que me enseña a andar, dice Oseas 11:15. Dios me enseña, es el que me enseñó a andar, dice Oseas. Dando esa compañía, ese Dios en el camino, este Dios que ha estado continuamente conmigo, ¿no? Atento, decía Sartre, ¿no? Que estamos ya asqueados, ¿no? De este Dios nodriza, ¿no? Del que esperamos que se incline para darme lo que necesito. Ese Dios no existe, decía Sartre. Ese Dios nodriza que nos ha llevado la mano, te llevé la mano mientras dura tu camino. Dios compañía es la gracia, ¿no? La llamada, recibir una vocación, sabernos llamados por nuestro nombre,
porque hemos venido a la vida significa eso, ¿no? Hacernos capaces de recibir la llamada, hijo mío, dame tu corazón, y poder responder a ella, esa es una gracia, ¿no? Partir, por lo tanto, de la lógica del don para ir formando una respuesta a este regalo. ¿De acuerdo? Yo vuelvo a haceros esta pregunta. Después de todo esto lo tendréis que meditar y es muy largo, estos son seguro, años de teología, de espiritualidad, de muchas cosas. Después de esto, podemos decir a esa pregunta primera que os he dicho, pero si es que no me ha merecido la pena, pero ¿qué me has dado? ¿No? Pero, ¿qué me diste para darte gracias? ¿No? Os propongo orar con el Salmo 135, pues son las actividades que haréis hoy o mañana o en el futuro. El Salmo 135 y los Salmos 106 y 107, que son preciosos. Repitiendo das gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. ¿De acuerdo? Y el 106, 107, que hoy justamente era el de la liturgia, ¿no? Pero gritaron al Señor en su angustia y les libró de la tribulación. Pero gritaron al Señor en su angustia, teníamos hambre, sed, íbamos por el desierto, pero gritamos al Señor en nuestra angustia y nos liberó. ¿De acuerdo? La gracia que nos viene del Hijo. La ley se nos dio por Moisés. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Jesucristo es el Mesías lleno del Espíritu de Dios. La gracia se recibe a través del encuentro con Jesús y de su seguimiento. Ahí comienza una vida de gracia. Es decir, una vida en la experiencia de un amor que llena la existencia, que la gracia, que la planifica. Esta es la historia de los discípulos. El encuentro fundante que les que les provocó una transformación que seguramente ni ellos esperaban. La gracia, por lo tanto, es haberle conocido. Esta canción nuestra, ¿no? Nosotros vamos, pero que cantamos nosotros, ¿no? La gracia es haberte conocido. La gracia del conocimiento del Padre a través de Jesucristo. Y del amor a los hermanos a través del hermano mayor. La gracia de la reconciliación y del perdón. La gracia del alimento de vida, del sacramento que alumbra cada paso importante de la existencia humana, hasta dar sentido a la muerte. La gracia de ver a Dios en el hombre, en el que sufre, en el pobre, en el desvalido, que no es un tema solamente ético, me gano el cielo si soy bueno con el otro, sino yo estoy viendo en ti la gracia que es Cristo. Y verte significa ya una gracia, porque hasta entonces a Dios se le escucha, pero en Jesucristo se le ve. Y esto es una transformación, es un paso adelante del judaísmo, que ya no es solamente la religión de la escucha y del oído, sino del que ve y puede tocar, ¿no? En el Hijo somos bendecidos, elegidos, llamados a participar en la santidad de Dios, destinados a ser hijos en el Hijo, para que todo lo recibido por el Hijo redunde en nosotros, por este Hijo, sobre todo por su sangre, es decir, por el sacrificio de amor del Hijo, hemos recibido la prueba de un amor incondicional. Hemos sido liberados, salvados, redimidos, arrancados del mal, atraídos de la lejanía, de la errabundez, de la soledad. Contemplar a Jesucristo es contemplar la razón de por qué estamos aquí. Comprender por qué hemos sido llamados a la vida. Sin Jesucristo nos quedamos a medias de esta historia. No sabemos el por qué. Nos lo tendrán que decir en otra parte, porque aquí hemos venido en una incógnita infinita. En él se desvela todo. Os aconsejo, como propuesta, ¿no? Además de esa contemplación detallada de las gracias que he recibido en Jesucristo, lo que significa la palabra, los sacramentos, la iglesia, el que Él esté presente en mis hermanos, el que esté presente donde dos o tres, el que esté presente fundamentalmente en el pobre, todas estas gracias que nos ha dejado,
cada vez que hicisteis a uno de estos mis pequeños hermanos, me lo estáis haciendo a mí. Esta gracia que nos ha venido de su presencia, os aconsejo que para orar el cántico a Efesios 1:1 y siguientes. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo. Bueno, este cántico de Efesios, ¿no?, es el cántico en el que contemplamos a Jesucristo como si dijéramos el gran embajador de todas las gracias. El embajador de todas las gracias. Si algo obtenemos de Dios, no puede venir por otro camino que no sea por Él, ¿no? La gracia que nos viene del Espíritu. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado, ¿no? El don de Dios por excelencia es el Espíritu Santo. Él es el don de Dios. El Espíritu se le llama el don de Dios. ¿De acuerdo? Fijaos, en la Trinidad el Padre es el que da, el Hijo el que recibe, ¿no? Y el Espíritu es el don mismo. ¿No, Chusa? Yo te doy aquí ahora un pan, ¿no? El pan es el Espíritu. ¿De acuerdo? Es el don mismo. Podríamos meditar mucho texto, pero me voy a fijar en 4 cosas fundamentales que nos viene como gracia del Espíritu. La primera, como criatura. Sin el soplo del Espíritu, el hombre, decía Máximo el Confesor, es carne y sangre inerte. Es el Espíritu, el vivificador. Pero, dicen los padres, es a través del Espíritu el que hace posible que el hombre dé sentido a lo creado. El hombre es el que tiene que dar nombre a la creación. Toda la creación, los minerales, los vegetales, los animales, viven descifrando la huella del verbo que tienen grabada. Y la huella, esta descodificación, es lo que hace el hombre. El hombre es el único ser en la naturaleza que, lleno del Espíritu Santo, es capaz de dar sentido a la naturaleza. Porque, por eso fijaos, en el cristianismo tiene su valor la ecología, mucho valor la ecología, por el amor a la creación, porque el hombre es el custodio, pero es el que nombra, es el que da sentido a lo creado. Segundo, por el Espíritu tenemos vida en Cristo. Recibimos, injertados en Cristo, una vida nueva. La vida que no pasa. El Espíritu va a ser en esta vida nueva el que va a comprender las palabras del Hijo, el que va a saber cómo nombrar al Padre. Este precioso. Una prueba de que sois hijos es que Dios ha enviado a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama Abba, Padre. El Espíritu ha enviado al Hijo para decir el nombre del Padre, ¿de acuerdo? Por lo tanto, entramos en la vida de Cristo. Tercero, el Espíritu de comunión. El Espíritu nos hace uno en el Hijo y uno con el Padre, uno con los hermanos. El Espíritu es vínculo, es don, ¿verdad? Es don. Es este camino que lleva un injerto, pero es vínculo también. Donde hay Espíritu Santo, hay espíritu de comunión, de paz, de reconciliación, de unidad. Es el signo del Espíritu. El Espíritu nos empuja con un viento a favor de la unidad. Nos empuja como una nodriza a dar pasos hacia el amor, hacia la paz para con Dios, con el prójimo, sobre todo con el más necesitado. El Espíritu nos revela el rostro del otro. Y cuarto, es el dador de toda gracia. Toda gracia, todo carisma tiene en él su fuente. Entramos en la respuesta a la gracia. Mirad, primero, la gracia no se envidia. Volviendo otra vez al principio, la gracia no se envidia. La gracia, hemos dicho al principio, estamos en el punto final, ¿de acuerdo? Para que sigáis. ¿No? Decía que era la respuesta a la gracia, ¿no? La gracia, concluyendo ya con lo que empezamos, la gracia
no se envidia. La gracia es el acceso de Dios al hombre y de el hombre a Dios. El camino de encuentro personal con Dios está marcado por la gracia. Dios es amor y el amor es difusivo, es gracioso y agracia. Por eso el amor está, os decía, en el principio, en el medio y en el final, y por eso no pasará nunca. Y por ello, por lo tanto, se constituye en la gracia mayor y por tanto, fijaos, es la verdadera noticia para el hombre, la única importante noticia para el hombre. La gracia es que Dios sea amor. Por donde hay que empezar cualquier relato de la vida de Dios es por este: Dios es amor. Me dicen mis hermanas que me gusta mucho el latín. Perdona, a ver, yo he sido profesora de bachillerato, no penséis que profesorilla, ¿no? Amor ipse es noticia. El amor mismo es la noticia. ¿De acuerdo? Esa es la noticia que se da. La gracia no se envidia, ¿sabéis por qué? Porque este amor, este Dios que es amor, ha venido al hombre a decirle esto: todo lo mío es tuyo. Todo lo mío es tuyo. ¿Lo recordáis? De un padre que pierde 2 hijos y que cuando le llega el mayor a decirle, envidioso: ¿pero cómo? ¿No me matas una gallina? A mí, que llevo aquí años sirviéndote, pero no lo haces por mí. Y te dijo: pero si todo lo mío es tuyo. ¿De acuerdo? ¿Qué vamos a envidiar? Si este Dios quiere que creamos esto. Todo me lo has dado a conocer, dice Jesús en el capítulo 17 de Juan, que es el Hijo que reconoce a un Padre, ¿no? La gracia es lo totalmente nuevo en el orden de la relación del hombre con Dios. Os decía antes esta terrible cultura de la que venimos, ¿no? La cultura griega, ¿no? Donde los dioses y los hombres estaban siempre envidiándose. Nosotros tenemos otro modo de hacer. No tenemos que robar el fuego, ¿sabéis? El mismo Dios nos lo dejó. Cuando me vaya, os mandaré el Espíritu. Y el Espíritu era un fuego, ¿sabéis? No merece la pena ya ser prometeos. Los prometeos pasaron, porque a nosotros se nos ha concedido todo. Pero moverse en la relación con Él en la envidia es no saber quién es Dios. Dios es el Padre generoso. El Señor es mi pastor, nada me falta. Esto no es una frase, ¿verdad?, que decimos para creérnosla, ¿no? Como cuando de pequeñitos te dicen: vete a la cocina, y vas por el pasillo diciendo: yo puedo con todo, no existe nada, nadie me puede hacer temer, y vas haciéndotela fuerte, ¿no? No, esto es verdad. Cuando el salmista dice: el Señor es mi pastor, nada me falta, no es un grito de convencimiento, a ver si me lo acabo creyendo, pues el caso que me falta todo. No, es que nada me falta, ¿vale? Pero la gracia tampoco se compra, no se envidia, ¿no? Y no se compra. ¿Recordáis el texto de 18-20, cuando Simón el mago va detrás de los apóstoles, ¿no? Y pretende comprar la gracia de Pedro, porque ha visto cómo Pedro ha curado, ¿no?, a un cojo. Entonces Simón el mago dice: pero esta es la mía, dime cómo lo has hecho, dime, te doy lo que quieras. La respuesta de Pedro es un texto muy bonito, porque Pedro toma conciencia, y así se lo dice, ¿no?, que ni se compra ni se vende, que esta gracia le viene de lo alto, que esta gracia está dada gratuitamente y que él no podrá vender, porque tampoco la compra, ¿de acuerdo? Ni se compra ni se vende. Por eso, lo que sí que se hace con la gracia es pedirla.
no es la actitud de compra, sino de petición, lo que nos hace falta para obtener la gracia que necesitamos. Por eso la oración creyente, la oración del creyente está fundamentada en esto, ¿de acuerdo? En que el don no se puede adquirir nada más que por pura gracia. Si Dios quiere otorgárnoslo, ¿qué quieres que haga por ti? Esta oración constante que nosotros también asumimos en nuestra oración, ¿no? Señor Jesús, ten piedad de mí, que soy un pobre pecador. Esta gracia constante que se convierte en oración. Esta oración constante que no tiene más palabras que decirle al Señor, reconocerle, ¿no?, lo que soy, para que me dé la gracia de su misericordia. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer con la gracia? Venga, despertad, chicos y chicas. Venga. ¿Cuál? ¿Qué hay que hacer? Pedirla más todavía. Pedirla más todavía. Pedirla a gritos. Muy bien. A gritos y con lágrimas. Y con lágrimas. A gritos y con lágrimas. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues porque la gracia hay que desearla. Esto es muy agustiniano. Cuanto más deseas, más obtienes. Si no deseas nada, ¿qué hay que hacer con la gracia? La gracia, fundamentalmente, mirad, tres cosas. Se acoge, se agradece y se responde. Se acoge, se agradece y se responde. La gracia no se envidia, se agradece. La gracia no se compra, se acoge. La gracia es la que nos conquista. La gracia siempre nos conquista. Por eso, además, hermanos y hermanas, en el ámbito de lo natural, la gracia nos conquista. ¿Cuántas veces no hemos oído estos ejemplos, no? De gente que alguien que ha querido mucho a otro le da y le da y le da, le perdona y continuamente obtiene de él gracia tras gracia, y al final el que tanto recibe dice, pero ¿y qué voy a hacer sino responder? Porque es que me abruma a regalos, a detalles, a mil delicadezas. La gracia conquista. Lo que no conquistará nunca es la bajonería, ¿no? De que dice, mira, así, poquito, ¿sabes? Porque no hay mucho que gastar. ¿Comprendido? Esa benevolencia de la gracia, ¿no? Esa amplitud. Se acoge, primero. Se acoge porque es un acto de apertura, de receptividad, que requiere a su vez una gran humildad e inteligencia de la verdad sobre la que está soportada nuestra existencia. Se requiere, por tanto, ver y escuchar el precio de la gracia. Si tiene precio la gracia, ¿tiene precio los regalos? Sí. ¿El precio de la gracia cuál es? La acogida. Mira, te doy esto, solamente pido una cosa, que me lo acojas. Claro que poco pido, ¿no? ¿Verdad? Pero es el precio de la gracia. La gracia de Dios sin la mano abierta del hombre es algo que se puede quedar en el vacío. Se agradece, porque esa debe ser la respuesta al amor gratuito, la gratuidad. Por lo recibido, gratuidad. Esa es la lógica del don. La gracia se agradece. Por lo tanto, lo que tú recibes, un amor gratuito que no te mereces, porque esa es otra, claro. Si crees que te lo mereces, ¿qué vas a agradecer? Te sientes pagada y pagado, ¿verdad? No, estamos hablando de se agradece. No se dice, bueno, menos mal, ya está bien. Madre mía, no hay que esperar aquí para tener un poco de respuesta. Yo pidiendo todos los días lo mismo, y yo digo, bueno, pues cuando les dé licencias, ¿qué hago? Nada. O reconoces el amor gratuito, o sin la gratuidad de lo que tú sales, de la que tú sales, o si no, nunca habrá gratitud. Nunca. Por eso hay personas que les cuesta infinito dar gracias, porque jamás se sienten que les diste algo. Entonces, ¿cómo van a decir gracias? Gracias a tu vida, gracias a tu persona, a lo que tú eres para mí. Nada, imposible. Es decir, es una cosa que no tiene razón de ser. ¿Por qué? Porque no soy capaz de reconocerlo, ¿no? Y se responde. La respuesta del hombre comienza con la acogida y concluye con la absoluta disponibilidad a la gracia. Es decir, no basta con decir gracias.
Muy bien, ahora me lo quedo. Sabéis que esa es una parábola, ¿no? Una parábola de uno que le dieron talentos, ¿no? Y entonces pues alguno pues vio que tenía que responder con esos talentos, pero uno dijo, basta con darle las gracias. Por lo tanto, me da uno, pues uno se queda aquí. Y cuando me las pide, ya toma, lo ves, oye, gracias por el uno que me dejaste. Esa es una parábola que se queda en el segundo punto, pero es que no hay segundo punto. Es que, mirad, el santo es alguien disponible que espera órdenes. Esta es una frase que a mí me ha conmovido mucho de un santo muy actual. El santo es alguien disponible que espera órdenes. No espera que le llenen, ¿sabéis? Los sacos y todo, y yo, no, espera órdenes. Y esta además es la experiencia de Jesús como hijo, de María, ¿sí? Y de todos los santos. La palabra fundamental de la gracia en nuestra vida concluye con un hineni, es decir, ven aquí, haz de mí lo que quieras, soy tuya. Eso es el compromiso con la gracia. Sin esto, el cristianismo se queda, ¿no?, en una bonita, somos muy agradecidos, es que Dios, bueno, mientras la vea la gracia, si no la veo, pero no llego al compromiso. Se responde, tú no quieres sacrificios ni ofrendas, pero he aquí que me has dado un cuerpo. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, dice Jesús al entrar en la tierra, ¿no? Por lo tanto, esta es la clave, ¿no? Ya termino. El fruto de la acogida de la gracia. Os doy así alguna. Mirad, la gracia de Dios produce una atracción enorme. He pedido a Carolina que cantáramos Tarde te amé, de hermosura tan antigua y tan nueva, porque ese es el grito de una persona agraciada, que siente que ha recibido muchísimo y que él ha respondido tarde. Tú lees ese texto agustiniano y te das cuenta de que es tu propia historia muchas veces, ¿de acuerdo? Que la historia de tanto recibido y que nunca llegas a responder en el momento en el que lo recibiste, pues porque eres torpe, porque no ves, porque tardas en darte cuenta de las cosas, ¿no? Porque continuamente pones resistencia a la gracia por un montón de cosas. Agustín, tarde, hermosura tan antigua y tan nueva, pero si tú estabas desde el principio y yo no te veía porque yo era un zopengo que no veía ni oía, él va relatando la incapacidad que tenía para acoger esta gracia, pero he aquí que lo que él dice en ese momento es, pero es que me atrajiste y fuiste como un olor y rompiste, fuiste como un sonido, una música y rompiste mi sordera. Fuiste y me trajiste. ¿Me entendéis? Esa frase es como para quedarte mirando. El fruto de la gracia es el amor de Dios. Y mirad, la gracia cuando está en nuestra vida siempre es amabilidad, es belleza, es encanto, charis, significa todo aquello que produce agrado. Los frutos del Espíritu, dice Pablo en Galatas, son amor, alegría, paz, tolerancia, amabilidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio de sí. ¿De acuerdo? Los efectos de la gracia en la vida de un hombre son transformadores, absolutamente transformadores, no sigo, ¿no? Y el efecto, precisamente por esto que os acabo de decir, el efecto de la acogida de la gracia es la belleza. La belleza. La bondad, la unidad, los grandes atributos de Dios. ¿Sabéis? Los filósofos dicen que la belleza es la parte, el todo en la parte. Cuando en una cosita, en una persona, vemos algo que es excepcional, decimos, aquí se ha colado algo que es muy grande y lo vemos en algo tan chico como una persona. Lo vemos en algo tan chico como un instante. Lo vemos en algo tan chico como en un evento. Pero la belleza te ha dejado ver lo que es enorme. Y si lo vieras de golpe,
te daba el síndrome de Stendhal y moría, ¿no? Y te lo dejan ver a cachitos. Y dices, qué belleza. Te estás diciendo, ¿qué hay detrás de esto? Tan enorme. ¿De acuerdo? Es belleza. La gracia nos permite en nuestra vida comprender, ¿no?, todo el amor que Dios nos tiene y lo que nos hace ver, ¿no? Y vuelvo a repetiros, es decir, a la gracia, y termino con esto, hay que responderle. Si no, se queda sin gracia, desgraciada. Gíneme, heme aquí, gíneme, heme aquí. ¿Vale? Se finí. Estas charlas la graban, pero yo que soy muy poco formal, no está bien, porque ya, qué cosas dice esas cosas. Pero bueno, queda gracias a Dios en casa, porque esto lo oímos los que estamos aquí poco más. Bien, el trabajo personal que os pido por hacer. Lo primero, hacer memoria, os pido hacer memoria de la gracia recibida, de las gracias recibidas. Aquí no tendríamos suficiente. Esto que dicen los psicólogos, levántate y di 5 motivos para dar gracias, di 5 motivos para echar una sonrisa, 5 motivos para estar alegres. Chicas, chicos, vamos a ir un poco más allá, ¿vale? Vamos a superar a Maslow y a todos los demás. Vamos a decir, vamos a ponernos en serio, a hacer una memoria agradecida, ¿vale?, de la vida. Vamos a ponernos en serio. Verás cómo se evitan tantos psicólogos y tantas necesidades. Vamos a meternos a esto delante de Dios, ¿no? Memoria agradecida. Segundo, describidlo así, como la gracia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, ¿no? Os he dado antes textos que son, lo repito, 106, 107, Salmos 106, 107 y 130, me parece. Y luego Efesios 1, Os pido que este himno de Efesios os enardezca, ¿no? Si queréis también el Beni Creator. El Beni Creator, ¿no?, es un himno puramente para dar gracias por el Espíritu Santo. Tercera cosa, detente en la respuesta a la gracia. ¿Cómo la coges? ¿Cómo la agradeces? ¿Cómo la respondes? Y luego mirad, en la vida diaria, identifica los frutos del Espíritu. Esto que dice Gálatas 5:22, los frutos del Espíritu es un amor, alegría, paz, tal. Esto yo digo, pero mira, para la confesión frecuente, ¿de qué me tengo que confesar? Mire, me voy a confesar de los frutos del Espíritu que no aparecen en mi vida, ¿vale? Sí, cosas concretas, ir a las cosas de la vida de la gracia. El amor, Gálatas, el texto es Gálatas 5:22. Los frutos del Espíritu. Vamos a entrar, ¿cómo funciona? ¿Ha dado frutos el Espíritu en mi vida? ¿No? De tal manera que eso poco a poco se nota, ¿no? Y a lo mejor unos más que otros, somos muy desiguales, ¿no? Terminamos esta existencia pues siendo muy mediocres. Hasta los santos piensan que mueren en el día en el que no terminan de hacer las cosas, ¿entendido? Pero vamos a entrar en la vida de la gracia. Ahora hacemos lo siguiente, una hora completa, vamos a comer a la 1:30, por lo tanto sí que os pediríamos que hasta la 1 fuera silencio absoluto. Recoged esto, yo sé que esto es hasta la 1:30, a la 1:30 se come. Entonces, hasta la 1:30, por favor, silencio absoluto y hacemos un rato de oración. Y terminamos con una canción, ¿vale?